cordial saludo nuevamente, como siempre bienvenido a su canal Las Matemáticas. Continuamos con este curso de aptitud numérica en su proceso de preparación para presentar la prueba en el concurso docente que se realizará en este 2021. Pero también queremos recordar que estos mismos ejercicios pueden servir para los chicos que están preparándose para las pruebas saber, es decir, son ejercicios que hemos escogido que seguramente van a servir para la preparación en ambas direcciones. El día de hoy pues vamos a trabajar algunos elementos importantes como son la lógica, el método gráfico para resolver algunos problemas y también cómo plantear algunas ecuaciones sencillas que de alguna manera pueden resolver de forma fácil algunas situaciones. Antes de empezar con los ejercicios del día de hoy, queremos responder algunas inquietudes que nos han presentado. Una de ellas tiene que ver con que desde la clase número 6, es decir, desde la clase pasada en el video, les indicamos que pueden encontrar un link donde hay un simulacro para que ustedes resuelvan ese simulacro de manera previa antes de ver el video. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes resuelven su simulacro y al finalizar el simulacro aparecen los resultados, cómo le fue, cuántos puntos sacó, cuáles preguntas le quedaron buenas, cuáles preguntas le quedaron malas, seguramente cuando vea el video y vea la solución de las preguntas que están en el simulacro, usted va a poder hacer un análisis comparativo de su rendimiento y ver cuáles han sido sus estrategias. Entonces, varias personas nos han dicho que no encuentran el simulacro, entonces queremos rápidamente en un par de minuticos indicarles cómo se hace. Los que tengan la posibilidad de ver estos videos del canal de las matemáticas en YouTube, en un computador, ya sea portátil o de mesa, les solicitamos lo siguiente. Aquí aparece el video, aquí hay alguna información y esta parte que está aquí que dice resuelve el simulacro, que aparece en el siguiente link y recibe los resultados una vez debes enviar, podrás conocer en qué debes reforzar. Entonces uno ahí no ve ningún link, entonces muchas personas pasan por alto el hecho del link, pero si ustedes revisan aquí aparece una frase mostrar más. La idea es que le den clic ahí en mostrar más y una vez que le den mostrar más aparecerá este link. Cuando ingresen a ese link entrarán realmente a un cuestionario, a un simulacro que tiene preguntas y 4 opciones de respuesta y usted puede escoger una. Finalizado el simulacro, le dan enviar y automáticamente ustedes tendrán la respuesta. Les van a contar ahí cuáles hizo buenas, cuáles no le quedaron buenas y cuando vayan al video seguramente van a poder entonces mirar en qué se equivocaron o si de las estrategias que utilizaron para las que les quedaron buenas, cuáles pueden seguir empleando o pues cuáles pueden modificar. La idea es tener varias estrategias para que sea mucho más sencillo. Eso para el caso de los que tengan computador, pero hay otros que no tienen computador sino que tienen celular. Los que vean los videos a través del celular van a encontrar nuevamente aquí donde aparece el video, en la parte debajo del video aparece el clase 6 aptitud numérica y van a encontrar aquí al final una especie de V o una flecha hacia abajo y la idea es que los que tengan celular, esto solamente aplica para los que tienen celular, le den clic ahí, voy a marcar donde van a dar clic y cuando le den clic ahí se va a desplegar esa pantalla y va a aparecer ahora sí el link donde está el simulacro. ¿Cuál es la idea? Cuando ustedes le den clic al simulacro, automáticamente van a llegar a este cuestionario que va a tener 10 preguntas. Normalmente vamos a hacer 10 preguntas para que ustedes puedan resolver y el video no solamente se vuelva una clase donde ustedes observan cómo el profe lo hace, sino que también ustedes puedan de alguna manera participar y entonces hacer una especie de taller. Entonces los invitamos para este video de hoy, este video número 7, para que también resuelvan el simulacro que hemos puesto en la descripción del video. La idea es que van a ver las grandes ventajas que hay. ¿Cuáles ventajas hay? Primero es que ustedes van a tener de alguna manera un diagnóstico de cómo están y van a ir haciendo seguimiento de cuál es su proceso de mejora. Para nosotros desde el canal tenemos varias situaciones muy importantes. Si en la clase 6, en la clase pasada, pusimos este simulacro, la contestaron 86 personas, queremos contarles un poquito qué leemos nosotros. Lo que leemos nosotros es que en este caso 7 personas respondieron solamente una pregunta, o sea que sacaron 10 puntos. 7 personas contestaron solamente 2 preguntas de las 10 del simulacro, que es muy pocos, 20 puntos. 7 personas contestaron, en este caso contestaron 3 preguntas solamente, sacaron 30 puntos. En este caso decimos que 9 personas contestaron 4 preguntas, 9 personas contestaron 50 preguntas, 10 personas contestaron 6 preguntas, sacaron 60.
7 personas contestaron 7 preguntas, 7 personas contestaron 8 preguntas, 9 personas contestaron 9 preguntas y solamente 16 personas contestaron 100 preguntas. Entonces, ese es como nuestro diagnóstico inicial. ¿Cuál es la idea? Es que en los siguientes simulacros, donde hemos visto en cuáles preguntas hemos tenido más fallas, nosotros vamos a tratar de reforzar ese tipo de preguntas para que ustedes puedan ir corrigiendo, y lo que esperamos es que en las siguientes análisis que hagamos de estos resultados de los simulacros, pues cada vez hayan menos barras en estos pocos puntajes, y ojalá todos ustedes se vayan a 80, 90 y 100, que todos queden en este puntaje listo. Es decir, que si este es nuestro diagnóstico, pues tenemos solamente 16 de los 86 que sacaron las 10 preguntas, y tendríamos entonces 70 personas que pues hay que reforzar muchísimo. Pero para nosotros es muy importante porque vamos a tener la posibilidad de saber cuáles fueron las preguntas donde mayor cantidad de falla hay. En este caso, pues la pregunta del simulacro anterior que hablaba de la probabilidad, hay una caja, 12 bolas rojas, 8 blancas y 10 azules, para saber una al azar que fuera de color rojo. Sabemos que vamos a trabajar muchísimo más este tema de la probabilidad para que ustedes mejoren en ese desempeño y les podamos colaborar realmente. Y otra pregunta que causó mucha dificultad tiene que ver con esta situación donde parten dos viajeros en sentido uno de un pueblo y otro de otro en sentido opuesto, o sea que se encuentran. Esa fue una pregunta que también causó bastante dificultad. Y la tercera pregunta que causó dificultad tiene que ver con la variación de la temperatura durante el día. Esas fueron como las tres preguntas donde mayor cantidad de errores se presentaron, y por supuesto que nosotros vamos a poder hacer algunos planes de mejoramiento para que ustedes se vuelvan mucho más expertos en eso. Entonces los animo nuevamente a los que no han presentado el simulacro del video anterior que lo puedan hacer, pero a los que ya lo hicieron y estén viendo el video de hoy que empieza dentro de muy poco, lo pausen una vez termine yo esta presentación, vayan a la descripción del video, vayan al simulacro, lo resuelvan y luego sí continúen viendo el video con la solución de los problemas que planteo. ¿Listo? Un dato curioso, seguramente eso no es tan relevante para ustedes, para nosotros sí es muy importante, porque en alguna de las preguntas de qué ciudad están respondiendo a este cuestionario, encontramos gente de Bogotá, de Bucaramanga, de Cali, y de Cali encontramos que realmente eran del Valle, porque encontramos de varios municipios: Roldanillo, Tuluá, Jamundí, norte de Santander, Cúcuta, de Manizales, de Medellín, de Río de Oro, Cesar, de Socorro, encontramos de Aracataca, Magdalena, y pues tenemos que enviarle saludo a muchas más personas, pero la verdad es que nos complace muchísimo saber que este trabajo le está llegando a todos ustedes, y por supuesto los invitamos a continuar. Saben que es totalmente gratuito y vale la pena que lo hagan. Quiero mostrarles también parte de las estadísticas. Aquí están las 10 preguntas que propusimos, y como es nuestro simulacro inicial, les queremos mostrar que ninguna de las preguntas fue contestada por la totalidad de las personas. Es decir que en general, pues todas las preguntas ofrecen un nivel de dificultad, de tal manera que la pregunta 11 la contestaron 46 personas, la pregunta 12 solamente el 57% de las personas, perdón, la pregunta 13 solamente el 43%, es decir que el resto no la contestó correctamente. La pregunta 14 el 75%, que fue una de las más altas, pero también encontramos un 25% que no lo hizo bien. La pregunta 15 la contestaron el 67%, pero tenemos un 33% que aún le cuesta. La pregunta 16 la contestaron el 70%, es decir que hay 30% que todavía se le dificulta. La 17 la contestaron el 55%, así que hay un 45% aproximadamente que les cuesta. La pregunta 18, ustedes podrán revisar cuál es, la contestaron un 64%, es decir que hay un 36% que le cuesta. Y por último la pregunta 19 la contestaron 63%, hay un 37% que le cuesta. Y por último la pregunta 20 la contestaron 49.4 personas bien, es decir que 50.6 pues aún le falta. Eso quiere decir que hay que prepararnos, todavía hay mucho por hacer. La idea es que cuando vamos haciendo las mediciones y compartir este tipo de estadísticas de manera ocasional, no durante cada video, pues que ustedes puedan ver cuál ha sido su progreso, ¿listo? No solamente en su resultado particular, sino en el análisis que hacemos de manera general. Así que bienvenidos a este video del día de hoy. Pues bien, hoy resolveremos 10 ejercicios del 21 al 30. Recuerden que estamos en este momento haciendo el recorrido por dos cuadernillos que hemos recibido desde un
sindicato de maestros, así que sabemos que este tipo de preguntas son bastante acertadas y por eso pues lo estamos haciendo de manera secuencial. En este caso la pregunta 21 dice un terreno de 2.500 metros cuadrados, déjenme usar mi puntero, ese es el área del terreno, se divide en parcelas cuadradas de 5 metros de lado, ¿listo? Entonces pensemos en una parcela, un lote cuadrado de 5 metros cuadrados, pues lo que vamos a tener es algo como esto. Es un cuadradito que tiene de lado 5 metros, pero a mí me interesa es determinar en este terreno, que debe ser un área rectangular o cuadrada, no importa cuál sería el caso, lo que estoy tratando de determinar es cuántas veces cabe este cuadrito, pues de menor tamaño por supuesto, en este área, ¿listo? Entonces voy a dividir 2.500 metros cuadrados entre parcelas cuadradas de 5 metros de lado. Entonces, como estoy dividiendo áreas, no puedo dividirlos con superficie, con lados, perdón, así que debo conocer cuál es el área de este cuadrado, de este lotecito. Pues si esto es un cuadrado, quiere decir que todos los lados miden exactamente igual. Y si usted quiere calcular el área de un cuadrado, es decir, el espacio que está contenido en esta figura, pues multiplica lado por lado y va a obtener que el área de cada parcela es de 25 metros cuadrados. En últimas, el problema se resuelve a determinar estas 20 áreas, cuántas parcelas de 25 metros cuadrados hay en 2.500, y la operación que me dicen que debo hacer es la división. Así que voy a hacer la división básicamente de 2.500 metros cuadrados entre 25 metros cuadrados. Como tengo metros cuadrados en el numerador y 25 metros cuadrados en el denominador, simplemente lo que hago es cancelar las unidades y divido 2.500 entre 25. Aquí viene un truco muy importante porque como no puedo sacar ni calculadora ni celular en el momento de la prueba, ¿cómo hago para dividir 2.500 entre 25? Entonces, lo primero que les quiero decir es que olvídense de los dos ceros. Cuando no hay ceros en el denominador, no puedo cancelar ceros. Entonces, la división se reduce a dividir 25 entre 25. Dividir 25 entre 25, pues si usted divide una cantidad entre ella misma, pues va a dar 1, y lo que hace después es agregar los dos ceros, de tal manera que el resultado pues va a ser 100, ¿listo? Entonces así hago esa división que aparentemente era complicada, pero la resuelvo de una manera sencilla utilizando este truco. La respuesta entonces es que en esas 2.500 metros cuadrados caben 100 parcelas de 25 metros cuadrados, y esta sería nuestra respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí simplemente grafiqué un terreno de 50 metros cuadrados, es decir, de 2.500 metros cuadrados, quiere decir que tiene 50 metros por cada lado. Esa es otra forma de solucionar, 50 metros por acá, esa es una forma posible de ese terreno. Y entonces, como la pregunta es cuántas veces cabe este cuadro en este área total, pues cada cuadrito mide 5 por cada lado. Entonces van a encontrar ustedes que aquí en la parte superior van a caber 10 cuadros, que cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que miden 5, o sea 50. Y hacia abajo lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que esto se reduce a 10 por 10, 100 cuadritos al interior, o 10 parcelitas cuadradas de 5 por 5. Es decir que 10 por 10 también le da 100. O sea que estamos mostrando dos formas de resolver la misma situación, para que ustedes tengan pues bastantes estrategias. La que sigue es: una cafetería recibe un promedio diario de 5.3 personas entre 8 a 9 de la mañana. Recibe un promedio de 12.3 personas entre las 10 y las 11. Recibe un promedio de 8 personas entre las 11 y las 12 y un promedio de 7 personas entre las 12 y la 1. La mejor gráfica para observar el movimiento de personas en la cafetería es, entonces, pues básicamente, yo tendría que decirles un poquito de repaso de estadística, y en estadística pues hay varios tipos de gráficos que se utilizan pues, para presentar determinada información. Normalmente este tipo de gráficos que se utilizan para este movimiento de personas, de crecimiento de bacterias, se llaman gráficas de tendencia. Entonces uno podría decir por estadística que la gráfica que se ajusta a esa información es una gráfica de tendencia, y de entrada pues la única gráfica de tendencia que se observa aquí es esta que está acá. O sea que uno podría decir de entrada que es la B. De todas maneras uno podría ya descartar, si quiere hacer ya un ejercicio adicional, ya tenemos la respuesta. Uno podría decir que 5.3 personas entre 8 a 9, es decir que si ese es el horario 8 a 9, debe llegar esto hasta 5.3 y podemos decir que está bien. Aquí dice que de 9 a 10, pero si uno observa, aquí no hay ninguna información que corresponda a 9 a 10, así que pues esta es una gráfica que tiene una información adicional, no es tan precisa.
En este caso sabemos que son 4 datos y aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, hay una información también adicional, de tal manera que pues tampoco es tan precisa y esta es una gráfica que tampoco pues se ajusta mucho a nuestra situación. De tal manera que pues de entrada quiero contarles, para no hacer mucho ejercicio, es saber cuál es el uso que se le hace a determinado tipo de gráficas. Y para este tipo de gráficas pues la opción más usual es la de líneas de tendencia y esta es la única línea de tendencia. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Una ardilla que se encuentra en el punto A de un árbol sube 50 centímetros. Normalmente subir se asocia esta palabra subir a más. Luego baja 70 centímetros. Normalmente esta palabra baja se asocia con el menos. Sube 80 centímetros, baja 45 centímetros y por último baja 12 centímetros más. Con respecto al punto A, que fue el punto de donde estaba inicialmente, ¿a qué distancia se encuentra? Entonces, yo les propongo dos métodos de solución. Una es un método gráfico, digamos que está en el punto A. Lo que dice primero es que sube 50 centímetros, uno dice pues 50 centímetros de hacia arriba, pues sería en el punto 50, aquí quedaría, con el 50, luego baja 70, pues si baja 70, uno pues desde acá hacia abajo cuenta 70, entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, quiere decir que quedó a 20 centímetros por debajo, ese menos significaría por debajo. Luego lee lo que sigue y dice que subió 80, es decir que si está en 20 y sube 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, estaría aquí a 60 metros por encima. Luego baja 45, si usted está a 60 y baja 45, pues va a quedar, básicamente va a quedar a 15 centímetros por encima y por último bajan los 12 más, si está por encima a 15 centímetros por encima y baja 12, pues va a quedar a 3 centímetros por encima. Entonces, ya sabemos que la respuesta es 3 centímetros arriba, entonces esa sería nuestra respuesta. Ahora, una fórmula también sencilla es simplemente determinar que subió 50, bajó 70, luego subió 80, bajó 45 y por último bajó 12, ¿listo? Entonces se llama un polinomio aritmético y lo que se hace para resolver esos polinomios es simplemente sumar las cantidades que sean positivas o que tengan el más a la izquierda. Entonces usted dice, estas dos cantidades, 50 más 80, pues daría 130 y luego suma aparte los negativos, los que tengan siendo menos a la izquierda, 70 y 45, 115 y 12, 127 y lo único que hace es resolver esa parte. 130 menos 27 pues da 3 y pone el signo del mayor, que en este caso el mayor es el 130, le colocaría el más. Y en ambos casos pues la respuesta es exactamente la misma. Listo, entonces muestro dos procedimientos para que ustedes tengan la posibilidad de seleccionar o escoger cuál les parece más sencillo. La siguiente pregunta propone lo siguiente: del dinero que tenía gasté 3 quintos en chocolates y 2 quintos del restante, y aquí tengan en cuenta con este restante, en canicas. Si ahora tengo 300 pesos, al principio cuánto tenía. Entonces una forma gráfica básicamente es pensar que este rectángulo que está aquí es lo que tenía inicialmente, la totalidad. Luego gasté 3 quintos en chocolate, entonces lo que uno hace es dividir esto en 5 partes. Recuerden que el denominador indica en cuántas partes dividió y cuántas partes tomó de lo que dice arriba. Entonces 3 quintos es dividir esto en 5 partes. Yo lo voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están las 5 partes. Y lo que voy a utilizar son 3 quintos en chocolate, es decir, esta partecita acá me la voy a comer en chocolates. El restante en este caso sería esto que no me comí y yo lo representé pues con un colorcito, eso es lo que me queda. Y voy a coger 2 quintos de este amarillo, del sector amarillo. Sacar 2 quintos de aquí es volver a dividir esta parte amarilla en 5 partes, lo voy a volver a hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y tomar 2 quintos. Si tomo 2 quintos de ahí, en este caso tomo esta partecita, pues lo que me va a quedar todavía es esto, pero dicen que esto corresponde a 300 pesos. ¿Listo? Es decir que si estas tres partecitas valen 300, es porque cada partecita vale 100, si ustedes revisan bien, para que den los 300. Como estas dos cantidades son exactamente iguales a estas tres, cada una de ellas vale 100, quiere decir que estas dos valen 200. Lo que quiere decir entonces es que esta parte de acá hasta acá vale 500. ¿Listo? Por favor tengamos en cuenta eso. Si estas dos partes de acá valen 500, me voy a volver un poco para que recordemos. Si esta parte vale 500, recuerden aquí, si esta parte vale 500, quiere decir que como cada una de estas partes es igualita, cada una vale 250. Y si cada una de estas vale 250 y estas partes son idénticas, pues cada una vale 250.
Entonces quiere decir que al inicio tenía la suma de esas 5 partes. Si usted suma esas 5 partes, 250 más 250 más 250 más 250 más 250, pues va a ver que la respuesta es 1.250 pesos. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta para esta pregunta. Continuamos. Hay un método también matemático a través de una ecuación, pero por lo pronto no la voy a utilizar. Dejaré que ustedes la ensayen. Si tienen alguna inquietud, me escriben sus comentarios y lo hacemos de manera a través de una ecuación, no hay ningún problema. La pregunta 25 es la siguiente. En una librería compran 18 cuadros de 20 centímetros de lado, que deben acomodarse en mesas de exhibición de 0,2 metros de ancho. Si se necesitan 6 mesas para exhibir todos los cuadros, el largo de cada mesa es, entonces miren, me piden el largo de la mesa, pero ya me dieron el ancho de la mesa, entonces necesito solamente el largo de cada mesa. Entonces, ojo con eso, necesito acomodar 18 cuadros de 20 centímetros de lado. Como son cuadros, quiere decir que por cada lado miden 20 centímetros, recuerden eso, ¿listo? Si pensamos que este es el largo, este sería el largo y este el ancho, pues con el ancho no tenemos problema porque el ancho de la mesa es exactamente igual al ancho del cuadro. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Para pasar de centímetro a metros, depende que esta unidad está en metro y esta es centímetro, entonces debemos convertirlas para hablar en la misma unidad. Para pasar de centímetros a metros se divide entre 100, entonces lo que voy a hacer en este caso es determinar estos 20 centímetros a cuántos metros equivalen. Entonces, para pasar de centímetro a metro divido entre 100, entonces estos 20 centímetros los divido entre 100, esta división se reduce a esta expresión, un truco para que lo hagan, reduzco un 0 arriba y un 0 abajo, me queda 2 entre 10, esas divisiones normalmente, si no tengo calculadora, lo que hago es colocar este 2 normal, y este 0 que está aquí abajo lo coloco a la izquierda del 2, de tal manera que ese resultado da 0,1. Listo, esa sería una forma de hacer esta división sin utilizar calculadora. Quiere decir que 20 entre 10 realmente equivale a 0,2 y estamos hablando de metros. Listo, entonces esto sería 0,2 metros. Es decir que realmente el largo de cada cuadro es de 0,2 metros. Ahora lo siguiente, voy a borrar esto un momento, por favor. Cambio borrado. Continúo usando mi puntero. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar, para saber estos 18 cuadros que tanto largo requieren. Pues si cada uno tiene un largo de 0,2 metros, multiplico 18 por 0,2 y eso me da 36. ¿Cuál es la operación? Uno se olvida de este 0 que está acá y multiplica 18 por 2, da 36. Como aquí hay una cifra decimal, pues corre la coma un espacio de derecha a izquierda y ahí le haría la coma. Por eso el largo de los 18 cuadros va a ser 3,6 metros. Y ahora necesita usted utilizar 6 mesas que tengan este largo, un largo de 3,6. Entonces lo que hago simplemente es hacer la división de 3,6 entre 6. Lo que uno hace realmente es olvidarse de la coma. 36 dividido entre 6 da 6. Y como hay una comita aquí, se corre un espacio, mejor dicho, le da 6 el resultado. Y como hay una coma aquí, hay que poner la coma un espacio delante y completa con un 0. De tal manera que el resultado da 0,6 metros y entonces el resultado en este caso es la B. ¿Listo? Continuamos con el siguiente. La pregunta 26 dice que Andrés se presenta a examen de admisión y cada vez obtiene 9 puntos menos. Entonces veamos nuevamente, voy a utilizar mi puntero. Señalemos que cada vez obtiene 9 puntos menos que el anterior. Si la primera vez obtuvo 204 puntos y la última 159, el número de veces que se presentó fue, este es un problema relativamente sencillo, uno puede hablar de una serie de números, de tal manera que la primera es el 204 y cada número resulta de restarle 9 al anterior, es decir que el siguiente número de la serie va a ser 195, 204 menos 9 da 195, el siguiente número va a ser 186, es decir que 195 menos 9, el siguiente número va a ser 177, es decir 186 menos 9, y vamos a hacerlo así hasta llegar al último número de la serie que será 159, entonces menos 9 sería 168 y el siguiente sería 159. Y la pregunta es cuántas veces se presentó. Entonces se presentó una vez,
2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. Así que la respuesta es la D. ¿Listo? Esa es relativamente sencillo y estamos utilizando el concepto de series o de sucesión o de progresión aritmética. 27. Se va a repartir 10.000 entre 3 personas, de tal forma que la primera reciba 900 más que la segunda. Y esta sea la segunda 200 más que la tercera. La persona más beneficiada recibe en total, en este caso pues vemos que la primera recibe más que las demás. Entonces lo que yo les propongo es hacerlo a través de una ecuación. Yo sé que el tema de las ecuaciones a veces le cuesta a uno, pero creo que invertir un tiempo de manera tranquila, disponerse para tratar de entender, seguramente nos va a poder llevar a entender ese tipo de procedimientos, porque de lo que se trata es expresar esto que está en un lenguaje natural a un lenguaje matemático. Entonces yo voy a empezar por la tercera persona, porque pues de las primera y la segunda persona pues tengo algunas relaciones con números, pero de la tercera persona no sé absolutamente nada. Entonces yo sé que la tercera persona va a recibir cierta cantidad de dinero, llamé X, no sé cuántos. Luego sé que la segunda persona recibe lo de la tercera persona más 200. Mire, la segunda persona 200 más que la tercera. Si esto es lo que recibe la tercera, pues la segunda persona va a recibir lo que recibe la tercera más 200. Y por último voy a ver cuánto recibe la primera persona. Lo que yo sé es que la primera persona recibe 900 más que la segunda. Si la segunda recibió X más 200, pues la primera persona va a recibir X más 200, que fue lo que recibió la segunda, más 900. ¿Listo? Y así quedaría expresado esto que está en lenguaje natural, en lenguaje matemático. Ahora lo que yo sé es que la suma de estos tres valores debe dar 10.000, porque lo que hice fue repartir esos 10.000 entre 3, que son ellos 3. Entonces si hago esta suma me va a quedar algo como esto. X, que fue lo que recibió la primera persona, X más 200, que es lo que recibió la segunda persona, y X más 200 más 900, que es lo que recibió la tercera persona. Aquí lo que voy a hacer es relativamente sencillo y es agrupar términos semejantes, es decir, todas las X las puedo agrupar. Aquí hay una X, aquí hay otra X y aquí hay otra X, y usted se suma esas X, le va a dar 3X, y luego esos numeritos que están aquí a este lado del igual, que son independientes, es decir, no tienen ninguna letra, se pueden sumar 200 más 200, 400 más 900, 1300. Es decir, que esta expresión de manera abreviada quedaría así: X más X más X sería este de acá, y este 200 con este 200 y con este 900 daría 1300. Listo, entonces me quedaría esta expresión que aparece hasta acá. Ahora lo que voy a hacer es simplemente despejar, y ese es un procedimiento que se hace siempre. En este caso lo que voy a hacer es 1300 está positivo, va a pasar negativo. Entonces la expresión me va a quedar 3x es igual a 10.000 menos 1300. Si hago esta operación va a quedar que 10.000 menos 1300 da 8.700, y este 3 que estaba aquí al lado de la x multiplicando pasó a dividir, entonces me va a quedar la operación 8.700 dividido entre 3. Si hago la división vamos a tener que x, que es lo que recibió la tercera persona, es de 2.900. ¿Listo? Pero a mí no me interesa saber cuánto recibió la tercera persona, me interesa saber cuánto recibió la persona más beneficiada. Y yo sé que la más beneficiada pues es la primera persona, en este caso es X, que es 2.900 más 200 más 900. Entonces si hago esta operación me va a quedar reemplazando esta X que está acá por lo que recibió X, por lo que vale X, sería 2.900, le sumo 200 más 900 y si yo esa suma daría 4.000, es decir que la persona más beneficiada en este caso recibió 4.000. Entonces ya saben cuánto recibió la primera persona y cuánto recibió la tercera persona. De la segunda persona, si fuese la pregunta, aunque no me lo preguntaron, pues yo sé que recibió lo que recibió la tercera, que es 2.900 más 200, es decir que esta recibió 3.100. Eso quiere decir que si usted suma estos tres valores, esto lo voy a simplemente como para profundizar, este 3.100, 4.000 y 2.900 tendría que darle 10.000, pero eso ya no era parte del ejercicio, era simplemente para profundizar un poco. La pregunta 28 dice: Juan vende limonada y obtiene como ganancia 180 pesos por vaso vendido. Si vende 20 vasos cada día para ganar 12.600, ¿cuánto tardará? ¿Cuántos días? Entonces, si uno vende limonada y obtiene 20 y ganancia 180 pesos por vaso y vende 20 vasos al día, uno podría saber cuánto se gana al día. Entonces, si vendo 180 vasos y me gano 20 pesos por vaso al día, en el día voy a ganarme, multiplico 180 por 20, recuerden 18 por 2 da 36, y estos dos ceros los agrego, esa sería la ganancia al día. Ahora quiero saber
¿cuántos días necesito para ganarme 12.600? Entonces divido 12.600 entre 3.600. Recuerden que puedo borrar estos ceritos de acá, los puedo cancelar, y divido 126 entre 36. O sea, uno puede hacer el cálculo mental de cuántas veces cabe 36 en el 126 y va a darse cuenta de que da 3 exactamente. 3 exactamente en este caso sería, creo que 108, y faltarían 18, que es la mitad de 36, por lo tanto daría el resultado 3,5 días. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro resultado para la pregunta 28. La siguiente pregunta, que es la 29, dice: en un bosque de eucaliptos, pinos y abetos hay 3 pinos por cada 4 eucaliptos. Hay 2 abetos por cada 5 eucaliptos. Si sabemos que hay 300 pinos, se puede decir que, y aquí lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho en varias clases y en varios videos anteriores y en varios problemas anteriores, es utilizar un poquito la lógica, el sentido común, para no tener que ver una ecuación. Lo podemos hacer con ecuaciones, pero piensen en eso. Tengo abetos, ellos cuadrar la información, representar de manera ordenada eucaliptos y pinos. ¿Listo? Parto de la información que conozco. Yo sé que hay 300 pinos, eso me lo dijeron ya exactamente, 300 pinos, es decir que hay 300 pinos. Ahora si leo la parte que dice, en la parte superior dice, hay 3 pinos por cada 4 eucaliptos. 3, o sea que hicieron paqueticos de 3 con los pinos. Entonces si usted hace paqueticos de 3 con 300 pinos, va a formar 100 paqueticos. Estos 100 paqueticos haciendo grupos de 3. O sea, lo que hace realmente es dividir 300 entre 3 y va a encontrar que se van a formar 100 grupitos. ¿Listo? 300 entre 3 da 100. Ahora lo que sé es que a cada grupito de estos 100, por cada 3 pinos hay 4 eucaliptos. Entonces lo que hago es multiplicar, porque por cada grupito de esos que están aquí, que son pinos, hay 4 eucaliptos, multiplica 100 por 4 y eso me da 400. Es decir que si yo sé cuántos pinos hay, puedo fácilmente deducir cuántos eucaliptos hay, y lo que voy a encontrar es que hay 400 eucaliptos. Listo, así va a aparecer este 400. Pero la pregunta es, ¿cuántos abetos hay? Mire que es lo que están preguntando, las opciones de respuesta hablan de los abetos. Entonces uno sigue en esta información que no ha resuelto. Uno dice, hay 2 abetos por cada 5 eucaliptos. Piensen en esto. Entonces lo que hicieron fue paqueticos de 5 eucaliptos. 5 eucaliptos. Si usted tiene 400 eucaliptos y divide esto entre 5, hace grupos de 5. Pueden que se dan grupos de 3. Aquí va a ser grupos de 5, o va a dividir este 400 en paqueticos de 5. Entonces si usted divide 400 entre 5, le va a dar 80. ¿Sí? 80 paqueticos. Y como cada paquetico de estos se asocia con 2 abetos, entonces multiplica esto por 2 y el resultado pues va a ser el resultado de la pregunta. Entonces si hay 400 eucaliptos, es decir, 80 paqueticos de 5, y cada paquetico de eso corresponde a 2 abetos, quiere decir que con los 80 paquetes de eucaliptos hay el doble de abetos y el doble de 80, perdón, o 80 por 2 da 160, así que el resultado va a ser 180 y la respuesta 160, perdón, y el resultado va a ser la B. Por último, vamos a terminar con el 30. Dice: un negocio tenía cierto número de empleados y despedía 3. La mitad de los empleados que quedan es igual al número de empleados que contratará, y el número de empleados que tenía es 3 veces lo que contratará. Entonces contratará, entonces esto parece como un trabalenguas, ¿no? Y aquí voy a nuevamente a pedirles un poco de paciencia, y creo que es necesario invertir un tiempo en entender ese tipo de preguntas. Vamos a transformar esta expresión que está en un lenguaje natural en un lenguaje matemático, y ustedes van a seguir un poco lo que les propongo. ET voy a decir yo que corresponde a la expresión empleados que tenía. Voy a decir que EC va a ser o corresponde esa expresión a la abreviatura los empleados que contratará. ¿Listo? Ahora, ¿qué sé? Yo lo que sé es que dice aquí: un negocio tenía cierto número de empleados y despidió 3. O sea que tenía, no sabemos cuántos, pero es menos 3. Ahora dice: los empleados que quedan es igual al número de empleados que contratará. Perdón, la mitad de los empleados que quedan. Entonces si tenía cierta cantidad de empleados y despido 3, eso es lo que me queda. Y aquí lo que dice es que la mitad de los que le queda, o sea, la mitad de esta cantidad, es igual
al número de empleados que contratara, es decir, a los empleados que contratara. ¿Listo? La situación es, tenía cierta cantidad de empleados, despedí 3. Ahora, la mitad de estos que quedan, después de despedir los 3, es igual a los empleados que contratará. Esa es una información que me dan en el problema. La segunda información que me dan en el problema es que el número de empleados que tenía es 3 veces los que contratará. Entonces, eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Los empleados que tenía son 3 veces los empleados que contratará. Pero como a mí me interesa escribir esta ecuación en términos de una sola incógnita, voy a despejar esta empleados que contratará. ¿Listo? Quiero despejar este empleados que contratará. Y lo que voy a hacer, este 3 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Piensen ustedes ese, que va a quedar a un lado empleados que contratará, y al otro lado va a quedar empleados que tenía, y este que está multiplicando pasa a dividir. Así que va a quedar una expresión como esta. Los empleados que contratará es igual a la tercera parte los que tenían. Básicamente se lee de esta manera, pero recuerden que esta expresión resulta de esta. Entonces, ojo con este que está aquí. Lo que voy a hacer es reemplazar. Mire, los empleados que contratará son la tercera parte de los que tenía. Así que lo que voy a hacer aquí donde está esta expresión S, voy a cambiar este S por T sobre T. Voy a cambiar los empleados que contratará por esa expresión que significa exactamente igual. Si hago esto, lo que ustedes van a encontrar es lo siguiente. Que esa parte queda igual. Los empleados que tenía menos 3 dividido entre 2 es igual. En vez de colocar empleados que contratará, voy a colocar esta expresión que es equivalente de T sobre 3. Y lo que voy a hacer es resolver esto. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando hay denominador en ambos lados de la igualdad, este que está aquí dividiendo pasa al otro, a multiplicar todo lo que esté en el numerador del otro lado, y este 2 que está acá abajo dividiendo pasa a multiplicar al otro lado todo lo que está al otro lado del igual. Entonces en este caso la expresión va a quedar 3 multiplica a ET por menos 3, perdón, ET menos 3, y al otro lado va a quedar 2 que multiplica a ET. ¿Listo? Ahora voy a aplicar una cosa que se llama la propiedad distributiva. Entonces multiplico 3 por ET y 3 por 3. Esta expresión me va a quedar 3ET menos 9, y al otro lado queda 2ET. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar los términos que tengan ET a un lado y los que no tengan ET al otro lado, ya este 9. Entonces, en este caso voy a pasar 2ET para acá, como está positivo pasa a negativo, y este menos 9 que está negativo pasa al otro lado positivo. ¿Listo? Para que ustedes vean qué dice en este caso, y este es un procedimiento que se hace siempre para despejar la incógnita. En este caso queda 3ET menos 2ET es igual a 9. Si yo resto estos dos, a 3ET le quito 2ET, el resultado va a ser 1, por supuesto. Entonces voy a hacer que ET, los empleados que tenía eran 9. Ahora, no me están preguntando por cuántos empleados tenía, me están preguntando por los empleados que contratará. Pero yo sé que los empleados que contratará es igual a la tercera parte de los que tenía, ya lo había expresado acá. Entonces simplemente voy a reemplazar este ET, que es igual a 9, aquí en esta expresión que está acá. Listo, voy a cambiar este ET por este 9 que acabo de encontrar. Y si hago esa modificación, voy a tener que S es igual a 9 tercios y 9 tercios es igual a 3, como saben ustedes. Entonces el resultado va a ser que va a contratar 3 empleados. Hasta aquí entonces nuestro video del día de hoy. Esperamos que puedan hacer el simulacro y vernos en el video siguiente de la clase número 8. Hasta pronto.